Seguida con Iberoamérica Innovadora. Pensar fuera de la caja es un factor determinante en la creación de productos y servicios, modelos de negocio y soluciones a desafíos tan diversos como complejos. Y uno de los retos que están a la orden del día es la inteligencia artificial. Les invito a ver el siguiente video. Los nuevos retos, innovación e inteligencia artificial. Innovar es la palabra clave, un factor determinante en la creación de productos y servicios, modelos de negocios y soluciones a desafíos tan diversos como complejos. La innovación es un mecanismo de transformación en sectores clave en las economías iberoamericanas. Urge una comprensión compartida de las oportunidades que supone esta tecnología. Pero sobre todo, es un mecanismo movilizador de nuevas ideas, tecnologías y soluciones, con un enfoque de colaboración que acerca a las grandes, medianas y pequeñas empresas, la academia, los centros de investigación y las administraciones públicas. Hecho que sin duda contribuye al fortalecimiento del progreso socioeconómico iberoamericano. Además, como todos ustedes saben, la conectividad y la transformación digital son la base indispensable para una innovación productiva y sostenible. Joania de Armas, directora de Conecta Iberoamérica, junto a sus compañeros de panel, pasarán revista a los retos que tienen nuestros países. Adelante, por favor, el escenario es suyo. Muchísimas gracias. Un placer poder estar moderando esta mesa. Fíjense que después de un panel sobre liderazgo femenino, nuestros panelistas se han puesto un poco intercalados, y tenemos aquí paridad al menos, casi. Un gusto, y empiezo agradeciendo al Consejo de Empresarios Iberoamericanos, a la CEGIP y a la Federación Nacional de Cámaras por la organización de este encuentro tan maravilloso. Además, a la ciudad de Cuenca, una ciudad que nos ha recibido maravillosamente a los que venimos de fuera. En mi caso ha sido un amor a primera vista, así que me voy encantada de esta ciudad. Pues vamos a estar conversando sobre una temática de absoluta actualidad y que genera muchísima fascinación, ¿no? Como es el tema de innovación e inteligencia artificial en Iberoamérica. Miren, quizás hace 3 o 4 años, recordemos que cuando no entendíamos del todo toda la dimensión de lo que significaban las nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial, el análisis estaba un poco centrado desde la amenaza. Tenía cierta connotación incluso negativa, desde el miedo. Afortunadamente hemos ido transitando de aquellos titulares, incluso hasta un tanto amarillistas, porque hay otra cara que también analizaremos acá, de estas pérdidas de empleo, de sustitución de mano de obra calificada. Hemos ido evolucionando hacia mirar y analizar la inteligencia artificial en clave de oportunidad. Entender un poco cuáles son los desafíos, pero también aprovechar los beneficios para el desarrollo de nuestras economías y para el desarrollo social. Nosotros estaremos abordando una temática especialmente transversal. Estamos asistiendo a un debate muy sustancioso. Nosotros también desde Conecta estamos participando en varios espacios de generación de conocimiento y elaboración de informes de toda la relevancia e impacto que tiene en diferentes sectores, en el ámbito educativo, cultural, las industrias también creativas específicamente, en el ámbito jurídico. O sea, es sinceramente una temática que nos atraviesa. Hace poco conversaba con alguien y me decía, bueno, es que este de la inteligencia artificial no es cosa mía. Pues lo será. Es que lo es y a lo mejor no te has enterado, ¿no? Y sinceramente saludo de una manera satisfactoria que se ha incorporado una temática tan clave donde el tejido productivo y el empresariado de la región tiene un liderazgo absoluto y que además estamos enfrentando desafíos importantes, ¿no? Países como España, Colombia, Brasil están asumiendo un liderazgo en la adopción de las nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial, tanto desde el ámbito público y gubernamental hasta para el sector privado. Hay un escenario
escenario de grandes oportunidades, pero también de desafíos estructurales. En el ámbito de, por supuesto, estamos ante una brecha digital y una desigualdad tecnológica que lastra a toda la región. Estamos hablando en temas de infraestructura, en acceso a datos, en financiación, también en el ámbito de la capacitación. Ayer estábamos hablando un poco de las nuevas profesiones y la necesidad de la formación en las nuevas competencias digitales. También en el ámbito de la gobernanza, la ética, los sesgos y la protección social de los colectivos minoritarios y más vulnerables. Con lo cual, creo que podemos tener acá un diálogo muy sustancioso, centrándonos también en estos retos. Pero miren, yo soy caribeña, nosotros los caribeños somos optimistas a tiempo completo, vemos el vaso medio lleno siempre, y por deformación de origen me encantaría que además este diálogo se centrara también en la oportunidad, ¿no? Además de hablar de estos desafíos que ya muchos conocemos, poder también analizar ese escenario, esos beneficios, de cómo poder aprovecharlo para impulsar el desarrollo económico y social de nuestra región. Para poder conversar de un tema rico en proteínas, como digo yo en mi tierra, pues estoy muy bien acompañada y paso a presentar a los panelistas que estarán conversando sobre esta temática. Saludo a Cecilia Paredes Verduga, rectora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, la ESPOL, a Andrés Giolito, ¿lo dije bien? Eso es, director para Colombia, Perú y Ecuador de Globant. También a Natalia González, coordinadora de la Agenda de Inteligencia Artificial y Ética para América Latina en la UNESCO, y a José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Verán, tenemos acá una representación muy diversa del ámbito gremial, del ámbito de los organismos internacionales, ámbito también de empresa líder a nivel tecnológico y del ámbito educativo. Así que yo intuyo que vamos a tener un debate muy interesante. Pues vamos al pollo del arroz con pollo, dijéramos en Cuba. Vamos a entrar en materia, a conversar con nuestros panelistas sobre la adopción de la inteligencia artificial y el impacto que tiene en sus respectivos sectores. Y me encantaría empezar por el principio para entrar en calor, de cómo se está viviendo pues toda la adopción y la implementación de la inteligencia artificial dentro de la propia industria tecnológica, todo esto de la transformación digital y la innovación de la IA. Y me encantaría empezar, si me lo permites, Andrés, tú además que representas a Globant, una empresa líder a nivel tecnológico, donde están también asumiendo todo este liderazgo en la implementación de la IA, ¿cómo lo estáis viviendo por dentro y sobre todo contextualizado a la realidad de América Latina y las oportunidades que podamos aprovechar? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy a gusto acá. Es un placer estar con ustedes y poder hablar de estos temas, digamos, que nos apasionan, digamos, y que están en la mente de todo el mundo hoy. Para explicar un poco el impacto de la inteligencia artificial, es importante que brevemente sepan qué es lo que hace Globant. Globant es una empresa que hace transformaciones digitales. Básicamente desarrollamos software, es una empresa que cotiza en la bolsa de Estados Unidos, tiene una evaluación de 10.000 millones de dólares, tenemos 29.000 empleados en todo el mundo, en 33 países, trabajamos para esos 33 países. Contratamos aproximadamente 800 personas, entre 600 y 800 personas todos los meses. Y mucho del talento que nosotros estamos contratando tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial. Particularmente, yo estoy a cargo de Colombia, Perú y Ecuador, donde tenemos en total una operación de 7.500 personas y trabajamos para muchos de los países de Europa, Arabia Saudita y especialmente Estados Unidos. Respecto al impacto de la inteligencia artificial, hoy nosotros vemos la inteligencia artificial que atraviesa todas las industrias. Si nos vamos a industrias que pueden estar muy separadas de la tecnología o que se asume, que puede ser, por ejemplo, el agro, todo el reconocimiento de imágenes de los campos para saber dónde es fértil, dónde no es fértil, cómo poder hacer una mejor cosecha. Muchas de todas esas tendencias o de esas tecnologías utilizan inteligencia artificial. Todo lo que son los tendidos eléctricos, el reconocimiento de las imágenes para saber dónde se pueden reparar. Si vamos a todo lo que
ustedes pueden ver más por YouTube, lo que es más conocido, todo lo que es la generación de contenido y cómo eso está cambiando la industria del entretenimiento y la necesidad de las personas de buscar cosas customizadas. También vemos que no solo es un cambio en las industrias, sino también es un cambio cultural. Si vamos a la medicina, bueno, todo lo que es diagnóstico por imágenes, todas las áreas, todas las industrias están atravesadas por la inteligencia artificial. Y realmente para nosotros vemos que eso genera una gran cantidad de empleo. Ahora también empiezan a suceder cosas nuevas, como por ejemplo dicen, bueno, una LA Clippers, que es un cliente nuestro, dice, bueno, vamos a hacer un domo nuevo, un estadio, pero queremos que la inteligencia artificial esté presente dentro del estadio. También tenemos algunos otros clientes que dicen, vamos a armar una ciudad como Disney, donde queremos que todo el complejo turístico tenga inteligencia artificial para mejorar la experiencia de los usuarios. Realmente, cuando nosotros hablamos de empleo y la inteligencia artificial, vemos que hay una gran cantidad de empleo que se está generando gracias a esta tecnología. Pero, ¿quiénes son los que toman este empleo? Este empleo los toman los que saben o usan la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque las personas que lo usan son como empleados con superpoderes, ¿sí? que pueden hacer cosas mucho más rápido y en menos tiempo, o sea, mucho más cosas y en menos tiempo, y eso realmente genera un distintivo entre los que la usan y no usan la inteligencia artificial. Y esto nos empieza a crear una brecha, en los jóvenes de quiénes pueden acceder, quiénes no pueden acceder y cómo los capacitamos. Y realmente nosotros ahí vemos una gran oportunidad, ni siquiera un desafío, creo que es una gran oportunidad para poder trabajar entre la industria, el sector privado, el gobierno, para que esa brecha no exista. Hoy realmente la necesidad de talento para el mundo en general es altísimo, es una demanda que hoy no se puede cubrir. Si realmente nosotros trabajamos todos juntos para poder aprovechar esta oportunidad, creo que le vamos a dar una gran oportunidad a los jóvenes y es un poco lo que nosotros deseamos y estamos empujando a que pase. Muchísimas gracias, Andrés, por esta primera mirada, que además me parece muy acertada porque justo ayer estábamos hablando de empleabilidad, de nuevas competencias, de esa necesidad de esa formación para toda la vida, y me encantaría, en línea con lo que estabas comentando, poder conversar con Cecilia, porque el ámbito educativo también está teniendo un debate bastante profundo. Sobre todo ya estamos hablando de estas nuevas competencias para poder implementar y hacer un uso eficiente de la inteligencia artificial, pero no solamente a nivel solamente formativo, también en la investigación. Ya estamos hablando de modelos educativos basados en inteligencia artificial. La SPOL es una universidad pública líder en el Ecuador, así que me encantaría que puedas compartir con nosotros tu visión desde el ámbito académico. Buenos días, un placer estar aquí. Veo caras conocidas. Y para los que no me conocen, como Joha dijo, yo soy Cecilia Paredes, producto de la universidad pública, la mejor universidad pública de este país, que es la SPOL, pero orgullosamente hoy la presido. Y digo orgullosamente porque justo en nuestro mandato nos ha tocado enfrentar la pandemia, la inteligencia artificial y todo lo que todavía viene. Yo quisiera dejarles 3 mensajes claros de entrada. La inteligencia artificial está aquí, hoy. Desde diciembre del año pasado hasta hoy, cuando salió ChatGPT, se hizo público al menos, se han desarrollado una cantidad de empresas y una cantidad de productos y servicios que demandan la inteligencia artificial de forma exponencial. Esto es una realidad, estos son hechos. Y esto pone en jaque a los empresarios, porque tiene que ver con su competitividad, pero creo que más tiene que ver con su sobrevivencia. Y si no incluyen, entienden, aprenden sobre inteligencia artificial dentro de sus empresas, pues no les auguro mucho éxito
en los próximos años cercanos. Ese es un concepto que me parece que es importante. El segundo, que tiene que ver con mi colega aquí al lado, con Andrés, el talento que estamos formando lo estamos exportando. ¿Qué quiere decir eso? Yo hoy tengo chicos y chicas que, conociendo inteligencia artificial, están trabajando ya para empresas internacionales, lo cual es increíble para mis números como SPOL, porque yo genero agentes de cambio para el mundo. Eso es lo que le entregamos a la sociedad. Pero es terrible para Ecuador, porque el poco talento que hoy tenemos en inteligencia artificial lo estamos perdiendo, y eso hay que darle la vuelta. Para ustedes mismos, los empresarios que están aquí. Tercero, el concepto de reskilling y upskilling. Son conceptos que tienen que tenerlos claros. Más allá del aprendizaje a lo largo de la vida, hoy más que nunca, cuando entran a la universidad, cualquiera que sea esta, pasan 4 años, en el mejor de los casos, 5, 6 años, para que se gradúen y se formen agentes de cambio. No tenemos ese tiempo, porque hay una demanda. A mí mi teléfono suena todos los días. Necesito cientistas de datos, necesito matemáticos, necesito estadísticos, necesito ingenieros en computación. Mis ingenieros de computación, que no son ingenieros, están trabajando desde el 3er año de la universidad. Y claro, con eso a mí mi preocupación es que no se gradúen, pero sobre todo es una gran noticia para todos. Y no solamente mis ingenieros en computación, mis ingenieros mecatrónicos, telemáticos, oceanógrafos, economistas. ¿Por qué? Porque nosotros entendimos la importancia hace ya mucho tiempo. Comenzamos por allá por el 2018 trabajando para que todos los estudiantes de SPOL, ingenieros y no ingenieros, entiendan de programación, pensamiento sistémico y también de forma voluntaria, porque la programación era mandatoria para todos los chicos y chicas. De forma voluntaria tuvimos ya el primer track de ciencia de datos, que hoy estos chicos y estas chicas que tomaron esta iniciativa y esta forma voluntaria de aprender y entendieron la importancia, están siendo cientistas de datos senior en empresas nacionales e internacionales. Entonces, ahí hay unos conceptos que son súper importantes de entender, por qué tenemos que hablar de esto en este foro que es tan importante. Nosotros estamos convencidos que, como dijo Andrés, esto es un tema transversal. Esto no es un tema de los ingenieros en computación o de los telemáticos. Todos tenemos, todos los profesionales, el profesional de hoy, el presente y el del futuro, tiene que entender cómo analizar los datos. Y eso es mandatorio, si es que quieren tener un buen trabajo o si es que quieren tener un trabajo. Y en ese sentido nosotros tenemos algunas experiencias que les quiero compartir rápidamente. Esto que hablamos de trabajar, que la universidad le dé a los empresarios programas sobre los cuales necesitan, es clave. Pero ¿saben qué? No es fácil hablar con los empresarios. Como estoy segura que los empresarios no es fácil hablar con los académicos. Tenemos lenguajes diferentes, tiempos diferentes. Y por eso es que debemos encontrarnos en espacios como estos para conversar y generar programas ganar-ganar. Nosotros tenemos un programa en el cual hemos aprendido muchísimo, porque vinieron a buscarme de Pozorja. Nosotros estamos en Guayaquil y querían que la SPOL esté en Pozorja. Y realmente no hay recursos para que la infraestructura de la SPOL no esté en Pozorja, pero sí hay espacios para que SPOL esté en Pozorja. Con la empresa privada trabajamos programas, 2 programas de tecnologías de 2 años con chicos y chicas de Pozorja para que no emigren a Guayaquil, sino que se queden en Pozorja para generar competencias y habilidades que la empresa, no solamente DP World, pero también NIRSA, necesitaban en ese momento y necesitan hoy más que nunca. Nos tomó 1 año sacar el programa, pero después de que sacamos el primer programa, que tiene que ver con tecnología en mecatrónica y tiene que ver con logística portuaria, que también tiene temas transversales de inteligencia artificial, en la primera corte, ¿sabes cuántos aplicaron? 1000 chicos y chicas aplicaron. 1000 chicos y chicas aplicaron para 20 espacios. Y eso va con mi tercer mensaje que quiero dejarles el día de hoy. Si no hacemos algo en conjunto, porque esto no es un tema de los empresarios, esto no es un tema solo de la academia, esto no es un tema solo del gobierno. Si no hacemos algo en conjunto, la brecha social que hoy ya existe se aumenta. Y eso nos va a conducir a espacios de inseguridad mucho más grandes.
Ahora, en temas de inteligencia artificial específicamente, realmente estamos trabajando ya hace 2 o 3 años con iniciativas cortas de rápida respuesta. Se llaman SPOL Coding Bootcamps. Ya tenemos 4 tipos de bootcamps. Son programas que en 7 meses hacen el reskilling y para algunos el upskilling. ¿Qué es el reskilling? Tenemos oceanógrafos, tenemos psicólogos, tenemos gente que nunca ha tenido tal vez una formación de ingeniería, pero tiene habilidades de programación que entran a este programa y les enseñamos no solamente el tema técnico, que puede ser Business Analytics, o puede ser Full Stack, o puede ser programación, o pueden ser estas necesidades que hoy mi teléfono no deja de sonar por esto. Pero sobre todo le estamos enseñando a que tienen que contar su historia. Los datos por sí no dicen nada, pero tienen que contar una historia. Y más allá de eso, tienen que poderse comunicar adecuadamente. Los resultados de los bootcamps que nosotros estamos teniendo, 100% de empleabilidad. 100% de empleabilidad en 7 meses. Y siguen demandando. Y ahí es cuando hemos encontrado en el camino aliados estratégicos. Una aliada estratégica que además impulsa la equidad en este tema es Tipti, por ejemplo, Piera Ángela Sierra. Ella becó a chicas para que puedan acceder a uno de estos bootcamps y para poder tener el talento y poder contratarlo y sobre todo, hoy el problema más grande que se tiene es el poder retenerlo. Otro aliado estratégico, Angelo Caputi, el Banco Guayaquil. Ellos también le han apostado a estos bootcamps. Hace poquito a la entrada nos saludamos y decía, cuando comenzó esto, no hace mucho tiempo, tenían 4 personas que sabían de ciencia de datos. Hoy tienen más de 70. El otro día estaba en un foro en Chile, en Argentina, y una empresa de servicios no se presentó como la empresa de servicios, se presentó como una empresa tecnológica. Porque hoy empresa que no maneja datos no es exitosa como empresa. Entonces, ahí también hemos estado trabajando. Una última iniciativa que hemos estado trabajando como SPOL es con el Ministerio de Telecomunicaciones, justamente para cerrar las brechas. En una ciudad que hoy tiene el primer puesto en algo que no es tan agradable, como la ciudad más insegura del mundo, que es Durán. Ahí estamos trabajando para cerrar la brecha digital de chicos y chicas que tengan oportunidades y de ahí conectarlos con el empleo. Esos son temas súper importantes que nos atañen a todos y no lo podemos resolver solo. Hoy vengo con un segundo sombrero, que es ser presidenta de una organización que me llena de mucho orgullo, que fue creada por las universidades para las universidades, pero que hoy no solamente sirve a las universidades, sirve al sector público y también sirve a las empresas. Esta organización es seria. Llevamos más de 22 años trabajando en estos temas. Uno de los temas principales que lo hicimos en asociación con la CEGIP fue medir las competencias digitales de los profesores, porque si los profesores no tienen competencias digitales, se imaginan cómo van a estar nuestros estudiantes. Hemos trabajado en digitalización, alfabetización digital, porque que los jóvenes nazcan en esta edad no significa que entienden o usan las herramientas de inteligencia artificial. Nacen en un mundo digital, nativos digitales, pero no son alfabetos digitales. Y ahí también hemos trabajado en temas de cybersecurity, propiedad intelectual, sirviendo a la sociedad también en estos temas. Y ahí me quedo. Muchísimas gracias, Cecilia. Además que es un tema extremadamente extenso. Me parece maravilloso. Qué bueno, me encanta. Nosotros trabajamos mucho con rectores y verlos escucharte ahora, da mucha satisfacción de cómo el ámbito académico se ha montado en este tren, lo ha entendido. Esto es un desafío para los modelos educativos como lo conocemos tradicionalmente, de saber ajustar y poder armar una oferta formativa, por ejemplo, como los bootcamps en alianza, y también me hago extenso también este llamamiento que has hecho a mayor colaboración con el sector empresarial. Yo sé que la academia, y somos conscientes de que son 2 actores, la academia y el sector empresarial, 2 mundos muy complejos a veces para el entendimiento, pero hay muchos casos de éxito para poder lograr temas de capacitación más ajustados a lo que demanda el mercado laboral y todo este contexto que estamos viviendo. Muchas gracias por tu observación. Pasamos a un tema que nos parece absolutamente interesante y coincidirán conmigo, que es la ética y la gobernanza de la inteligencia artificial. O sea, a nivel tecnológico,
tecnológico, sabemos que además no es una herramienta más, es una verdadera transformación. Tal y como la conocemos, ya lo comentaba Cecilia y Andrés, que su aplicación e impacto es especialmente transversal en diferentes ámbitos, pero ahí está luego la responsabilidad y el impacto social que tiene su uso y, por supuesto, yo creo que acá los organismos internacionales tienen un papel clave. Hace poco se celebró, hace un poquito más de un mes, la cumbre regional sobre la ética en la inteligencia artificial y me encantaría, en este caso, Natalia, en representación de UNESCO, que nos pudieras comentar un poco más todo este contexto y la necesidad de tener un ámbito regulatorio que aporte transparencia, seguridad y protección, sobre todo a los colectivos más vulnerables. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Para nosotros es un honor poder estar en este panel y hacer parte de la conversación. Primero, me gustaría empezar por contar por qué la UNESCO está en esta agenda de inteligencia artificial. Yo creo que justo ahora estando en Cuenca, ayer hablábamos que hace 25 años Cuenca fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y yo creo que esa es la agenda que a todos nos suena cuando pensamos en UNESCO, ¿no? La agenda de cultura, educación y cultura, pero hay una tercera agenda que es la que más, yo diría, está creciendo dentro de la UNESCO, que es la agenda de ciencia. Y porque dentro de la agenda de ciencia hay un programa de bioética, que la bioética, ¿qué es? Básicamente es analizar todos los campos, aspectos que se ven afectados por cambios científicos, avances tecnológicos y entender esos impactos, cómo están afectándonos a nosotros, los seres humanos, en diferentes aspectos. En esa agenda de bioética empieza entonces a tener un rol la inteligencia artificial y estas tecnologías emergentes y la necesidad de sentarnos y entender cuáles son los riesgos éticos que deberíamos tener en cuenta en la conversación. Por eso estamos empezando por ahí. Y esta agenda se consolidó en 2021 cuando la UNESCO lanzó su recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial como un proceso que fue multisectorial, multidisciplinario, sin lugar a dudas clave en esta conversación, y propone esta recomendación como un instrumento global que intenta llegar a consensos sobre cuáles son los principios éticos que deberían regir el desarrollo, uso y despliegue de estos sistemas de inteligencia artificial. Esta recomendación fue adoptada por unanimidad por los 193 Estados miembros de la UNESCO y se convierte entonces en ese instrumento global porque, claro, antes hay muchos otros principios, recomendaciones, guías, desde la academia, desde lo privado, desde los gobiernos, pero este instrumento, al ser adoptado por unanimidad por este número de países, se vuelve entonces como una guía global y como un referente en la conversación. A partir de ahí entonces empezamos a trabajar no solamente en hablar de estos principios, que a veces se ven muy etéreos, muy ambiguos, hablar de transparencia, explicabilidad, hablar de responsabilidad, de seguridad, de privacidad. Todos creo que hemos escuchado estas palabras cuando hablamos de inteligencia artificial, pero ahí el reto también no solo es quedarnos en los principios, sino aterrizarlo en acciones, en la práctica. Y entonces la recomendación no solamente tiene los principios, sino propone unas áreas de acción política donde deberíamos tener o hacer esfuerzos intencionales en aplicar esa visión ética en el uso y desarrollo de inteligencia artificial. Y creo que ahí es como el reto, cómo pasamos de los principios a la práctica. Y creo que ahí el sector privado tiene un rol que es, digamos, sustancial, es importante y es crítico en esta conversación. Y a mí me gusta como ver un poco las cifras, que era un poco lo que veíamos también antes de a dónde se están yendo los números, la inversión. Desde, ahora que tú lo decías, Cecilia, desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, hace justamente 2 años, la inversión en ese momento para inteligencia artificial generativa está alrededor de $2.5 billones. En un año se multiplicó por 10 y llegamos a tener una inversión de $25 billones para 2023. Entonces, sin duda, los recursos están apuntando a que esto simplemente va a seguir creciendo y va a seguir siendo tan transversal o inclusive más como ya lo ha sido. ¿Y qué está pasando en América Latina? Ayer decíamos, o la CEPAL, según la CEPAL, el 99% de las empresas de la región son pequeñas y medianas empresas y ese 99% da el 67% del trabajo a los trabajadores formales en toda la región. Entonces, entender esas MIPYMES y esas pequeñas y medianas empresas, cómo están viendo la inteligencia artificial, creo que es un dato que a mí me parece importante. Entonces, vemos según la última encuesta de Microsoft este año,
en países como Brasil, México, Colombia, Argentina, Costa Rica, Puerto Rico y Canadá, incluyendo Canadá, que el 33% de las MIPYMES ya han invertido en inteligencia artificial y en promedio el otro 70% que todavía no lo ha hecho ya tiene planes para hacerlo. Y de las que ya lo han hecho y ya tienen un rubro de inversión en esa tecnología, el 35% tiene planes de aumentarla, en muchos casos exponencialmente en los siguientes años. Entonces ahí está el foco, y esto no es un fenómeno de América Latina, esto es un fenómeno mundial donde la inteligencia artificial al interior de las MIPYMES y de las empresas también, obviamente grandes corporaciones, se ha vuelto prioridad para sus estrategias de crecimiento y de inversión. Hay una encuesta a nivel global para ver la magnitud de la conversación que hizo Salesforce el año pasado, donde el 67% dijeron que estaban priorizando la inversión en inteligencia artificial generativa, donde el 30% lo consideran una prioridad máxima en su estrategia de crecimiento, donde el 57% están seguros de que van a cambiar las reglas del juego, de cómo toman decisiones, de cómo funcionan sus procesos internos al interior de sus compañías. Pero a pesar de eso, el 79% de los empresarios siguen preocupados porque estas tecnologías pueden tener riesgos de privacidad y seguridad. Y el 73% están preocupados porque esta tecnología replica sesgos que sabemos que existen en los datos y que han existido históricamente. Entonces, claro, el foco, los recursos se están yendo, sin lugar a duda, pero la preocupación sigue. Entonces, por eso esta agenda ética es tan clave y es tan importante para la conversación. Y es importante porque justamente queremos entender esta tecnología como un instrumento que ojalá nos ayude a cerrar las brechas ya existentes y no a replicarlas e inclusive profundizarlas. Y ahí es cuando la conversación sobre la inteligencia artificial deja de ser una conversación netamente tecnológica y técnica y se vuelve una conversación social, porque al final es el impacto que tienen estas tecnologías sobre nuestra vida diaria, a todos nosotros, no solamente a trabajadores, empresarios, sino a el ciudadano de a pie, como decimos, para entender entonces qué es lo que tenemos que hacer. Y en ese reto, y para ir cerrando, en la UNESCO estamos trabajando en diferentes frentes con diferentes actores porque creemos también que la colaboración, como decía Cecilia, es clave en esta agenda. Pero básicamente estamos estamos aplicando dos grandes instrumentos en ese aterrizaje de principios a práctica. Un tema de metodología de estado de preparación, que en inglés se llama el Readiness Assessment Methodology, que básicamente propone una herramienta de diagnóstico con los países para entender en qué estamos, cómo está el ecosistema de inteligencia artificial a nivel nacional, entender las diferentes gaps, necesidades y prioridades que se deberían, o a las cuales se debería concentrar la agenda de política pública, para justamente empezar a explorar temas de regulación, de normativa. Cómo nosotros, a partir de datos, de entender cuál es la situación actual, cuáles son las necesidades, podemos entender entonces qué tipo de regulación necesitamos. Si necesitamos regulación, si simplemente necesitamos mecanismos de gobernanza para aplicar buenas prácticas en el uso de la inteligencia artificial o hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y una segunda herramienta, y con esto cierro, es el Ethical Impact Assessment, la evaluación de impacto ético, como una herramienta más de cómo aterrizar de nuevo estos principios que suenan muy bonitos en procesos y tomas de decisiones más tangibles. Esto lo estamos haciendo de nuevo con gobiernos, pero también con el sector privado. Y si quieres, en la siguiente ronda podemos ahondar más, pero bueno, eso es un poco el enfoque desde UNESCO. Gracias. Sobre esta colaboración vamos a estar hablando más adelante. Me parece súper interesante lo que has comentado porque fíjate que esta agenda ética ya está sobre la mesa desde 2021, cuando estábamos hablando desde el miedo de la inteligencia artificial. Y me ha encantado algo que muchas veces los sectores que además el día a día nos consume, y es acortar esa brecha de los organismos internacionales y todo este conocimiento que genera y todos estos recursos
aterrizarlos a tierra, ¿no? Y valga la redundancia. Es decir, qué bueno de pasar de esta agenda llena de principios, con mecanismos que perfectamente en ciertos sectores son comprensibles, pero que luego esa MIPYME pueda entender y pueda implementar en sus procesos diarios. O sea, que saludo satisfactoriamente de que la UNESCO obviamente tiene que estar en esta conversación porque tocan estos dos frentes, que es educación y cultura, y que puedan utilizar, y me ha gustado mucho lo que has comentado, que esto no es una conversación tecnológica, y a la vista está con la representación de esta mesa, ¿no? Sino que esto es una conversación social que hay que tener también. Creo que nos ha faltado la patita de gobierno acá, ¿no? Para ya estar un poco completos. Es una conversación que hay que tener a lo interno de nuestras organizaciones, y aquel que esté acá sentado diciendo que la inteligencia artificial no es cosa suya porque no tiene nada que ver, porque no es una empresa tecnológica, no. O sea, estamos todos, incluso como ciudadanos, como consumidores, ya montados en toda esta transformación, y qué mejor que entenderla para poder saber y aprovechar sus beneficios y mitigar sus posibles efectos negativos. Gracias, Natalia. Vamos entonces a conversar un poco ya con un gremio empresarial que es extremadamente potente en Iberoamérica, que es Coparmex. Todos conocemos el liderazgo que tienen las empresas mexicanas, sobre todo en la adopción de nuevas tecnologías, y me encantaría, José, que pudieras compartir con nosotros cómo están ustedes experimentando en el tejido productivo y empresarial de México la adopción de la inteligencia artificial como un motor de desarrollo empresarial y de competitividad de las empresas, y alguna experiencia que también quieras compartir con nosotros. Bueno, como se ha dicho aquí, la inteligencia artificial está en medio de nosotros. Pero la inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo que ha existido desde los años 50. Quizá la primera aplicación visible en los años 70, la Universidad de Stanford, en esa primera ola de la inteligencia artificial, lo que es conocido como la inteligencia artificial basada en reglas, en donde a partir de ciertas reglas se podía recetar el antibiótico adecuado con la dosis adecuada. ¿Qué se tenía que hacer para utilizar esa primera ola de inteligencia artificial? Alimentar los distintos síntomas para que el diagnóstico ayudara a encontrar precisamente ese antibiótico y la dosis adecuada. Y luego pasamos a la segunda ola de la inteligencia artificial, y es la inteligencia artificial analítica. Y esa, estoy seguro que todos los que estamos aquí en la sala hemos usado esa inteligencia artificial con estas plataformas, por ejemplo, como Netflix, en donde nosotros escogemos una película y el sistema aprende qué tipo de película nos gusta y entonces nos sugiere otras películas de acuerdo con esos gustos que nosotros hemos definido. Esa es la segunda ola de la inteligencia artificial, y estarán de acuerdo conmigo que está en medio de nosotros todas las semanas, si no es que todos los días. Una tercera ola de la inteligencia artificial es la inteligencia artificial cognitiva. Para esta se ha tenido que alimentar a los sistemas de imágenes, por ejemplo, automóviles, todo tipo de colores, todo tipo de modelos, de tal manera que el sistema pueda reconocer en una imagen en donde hay automóviles. Pero ¿esto para qué se utiliza? A lo mejor han oído hablar de estas tiendas de conveniencia, Amazon Go, en donde uno entra, toma un artículo y se va. El sistema tiene sensores, tiene cámaras que detecta el producto que tomamos y simplemente lo carga a nuestra aplicación de Amazon. Es decir, esa es la tercera ola de la inteligencia artificial que ya existe, que ya está en medio de nosotros y que se llama precisamente la inteligencia artificial cognitiva. La cuarta ola de la inteligencia artificial es la inteligencia artificial generativa. Y esta es la que crea todo tipo de textos, de videos, mediante el lenguaje natural. Y quizá es lo que ha hecho que seamos más conscientes de la inteligencia artificial, porque con aplicaciones como ChatGPT de OpenAI es como se ha dado a conocer la inteligencia artificial, y esta es esa cuarta ola que nos ayuda
a obtener información mucho más rápido, simplemente dando algunas instrucciones al sistema. El sistema va y busca en muchísimos lugares y nos trae información coherente con la pregunta que en lenguaje natural hacemos. Y esto es quizá lo que ha hecho más popular la inteligencia artificial. Y ahí tenemos la aplicación de Gemini de Google, o el Copilot de Microsoft, o el Apple Intelligence, y hay miles de aplicaciones. Por mencionar una, Rablo, una aplicación hecha con inteligencia artificial que permite hacer cualquier proceso en una empresa, el poderlo automatizar y hacerlo de fácil uso para que, por ejemplo, una solicitud de viaje sepa dónde ir para obtener la información de la autorización y luego la validación para cerrar el ciclo. ¿Esto en qué nos ayuda a las empresas a hacer procesos más eficientes? Desde luego, aquí en esta cuarta ola de la inteligencia artificial, la tendencia es que haya agentes precisamente cada vez más activos, agentes de inteligencia artificial, y que nos llevan a hacer el trabajo más eficiente, que ese es desde el punto de vista de las empresas, desde luego, pero también de las personas lo que buscamos, es decir, usar una tecnología que nos ayude a ser más eficientes. Y bueno, de aquí pasamos a la quinta ola de la inteligencia artificial, la que se llama la inteligencia artificial encarnada. Y aquí el mejor ejemplo son estos automóviles que son autónomos, es decir, tienen la inteligencia artificial, los sensores para saber por dónde ir, no chocar ni con el vehículo de al lado, saber dónde dar la vuelta, etcétera. Es decir, esta es tecnología que está presente entre nosotros. Y de ahí justo pasamos a la sexta ola de la inteligencia artificial, que es la que mencionabas, con la parte de la ética. Y se llama la inteligencia artificial consciente. Bueno, ya se mete con la conciencia. Aquí la buena noticia es que no existe ninguna aplicación en este sentido. Es todavía una discusión de qué tanto la inteligencia artificial se debe meter en esa conciencia. Pero entonces, desde el punto de vista empresarial, por la pregunta que me haces, lo que tenemos que hacer es aprovechar la tecnología, perder el miedo, usarla. En Latinoamérica no podemos dejar pasar esta ola de tecnología, tenemos que utilizarla en las empresas, porque si nos retrasamos, ya escuchamos la velocidad a la cual se está desarrollando las aplicaciones de inteligencia artificial y no podemos rezagarnos. Entonces es simplemente perder el miedo, saber que ha habido estas olas que van avanzando y que es una manera de que podamos utilizar la tecnología para facilitarnos la vida, para hacer los procesos más eficientes. Muchísimas gracias, José. Y con esta última línea de perder el miedo, pues abro un poquito también. Tenía un montón de preguntas, pero estamos con el tiempo ahí un poco apretados y esto es obviamente una temática que tiene mucha tela por donde cortar. Así que me encantaría, ya teniendo esta foto bastante clara en el tiempo que hemos tenido y además con la mirada de todos estos sectores tan importantes, ¿no? De la academia, del ámbito también de gran empresa tecnológica, de organismos internacionales y de gremios, pues entonces quiero intentar condensar para que nuestros panelistas puedan profundizar un poco. Bueno, profundizar, vamos a intentar, ustedes entienden, ¿no? Profundizar no tanto, pero sí poder comentar sobre soluciones, ideas, algo que podamos sacar de acá, en concreto desde vuestra perspectiva, ¿no? Y en este caso, bueno, sabemos que hay un escenario tremendo de oportunidades para implementar la inteligencia artificial en diferentes sectores, pero todos no estamos en las mismas condiciones, no hay el mismo punto de partida. Hay una desigualdad tecnológica profunda, hay temas de financiación, problemas de infraestructura, hay una brecha digital y, por supuesto, ¿cómo pudiéramos entonces repensar toda esta transformación, que ya no es el futuro, que ya es el presente, para que haya una escalabilidad de esos beneficios y que pueda generarse ese efecto dominó en diferentes sectores de nuestra región iberoamericana? Por supuesto, me gustaría que hicieran un guiño también a la colaboración. Yo creo que es una conclusión bastante importante de esta mesa, que el futuro será colaborativo o no será. Y para poder tener un uso eficiente de toda esta transformación, la colaboración tiene que formar parte de la ecuación. Con este mix, que no sé si ustedes me han entendido, pero seguramente sí, me encantaría que pudieran comentar brevemente, vamos a 3 minutos,
para poder hacer la conclusión ya de la mesa. Adelante, Cecilia. Ok. Justo comentaba con Natalia antes de entrar al panel que lo que no se mide, pues no se sabe. Uno sabe que está ahí, pero si no lo mides, es como, yo siempre digo, si yo quiero bajar de peso, tengo que subirme la balanza, si no, no bajo de peso, pues no sé cuánto estoy. Y generar una plataforma de medición, de autoevaluación real, honesta, transparente, es el primer paso. De ahí, sentarnos a trabajar, academia, porque no podemos hacerlo solo, como digo, con los empresarios y entender la problemática comenzando con la educación, saber qué significa, porque no solamente es usar las herramientas de inteligencia artificial, hay otros temas más importantes. ¿Quién gobierna los datos? Gobernanza de datos, los temas éticos que acaba de decir Natalia. ¿Por dónde va a ir mi core? No solamente cómo soy más eficiente, cómo soy más efectivo, ni cómo mis empleados trabajan o tienen temas de inteligencia artificial, ni cómo yo, como gerente, como CEO, lo entiendo, lo vivo y lo uso. Entonces, sentarnos en la academia, sentarnos los empresarios y comenzar a trabajar en programas en conjunto donde podamos entendernos y ganar, sobre todo, ese talento que además pueda ser empleado. Y impulsar la política pública en este sentido. Creo que ahí nosotros, como dos de los actores de la cuádruple hélice, podemos impulsar política pública. Que no se den becas por dar becas, que no se regale dinero por regalar dinero, que se le dé una beca a los jóvenes ecuatorianos para que puedan generar o crear valor en las necesidades que los empresarios en los diferentes sectores hoy lo requieren. Muchísimas gracias, Cecilia, sobre todo por la concreción. Adelante, Andrés. Bueno, para complementar, realmente creo que el tema del trabajo conjunto es súper importante. Nosotros desde varias veces, en muchos países cuando llegamos, siempre tratamos de entrenar más gente de la que estamos contratando, ¿sí? Como una manera de no ser una empresa agresiva con el talento, sino de aportar al ecosistema. Nosotros creemos que el futuro de las empresas de tecnología hoy prácticamente está restringido por el talento que podemos tener. Entonces, no es muy inteligente pelearse por el talento, sino unirnos para generar más rápido y darle más oportunidades a los jóvenes para poder entrar. Un punto que me gustaría agregar en esta revolución, y por qué es tan importante comenzar a utilizar la inteligencia artificial, es que a veces uno piensa y dice, bueno, es el gobierno que usa la inteligencia artificial, son las empresas que usan la inteligencia artificial. Pero lo más revolucionario, y a veces no se habla tanto, pero me gustaría marcarlo acá, es que ahora los clientes y los ciudadanos usan la inteligencia artificial. Entonces, ahora hay un nuevo paradigma, es que ahora vamos a tener un cliente inteligente. Y quizás las técnicas que nosotros teníamos para convencerlo de comprar ya no funcionan más. En una reunión con unos CEOs, esto para poner un ejemplo práctico, de una aseguradora muy importante, me decía, tengo un cliente que le llegaron 2 pólizas, una póliza de mi compañía de seguros y una póliza de otra compañía de seguros. Y mi cliente usó ChatGPT para comparar cuál le convenía más y leyó toda la letra chica de todas las pólizas y él eligió la de la competencia y realmente era mejor que la mía. Decía, ¿qué puedo hacer para que esto no me vuelva a pasar? ¿Sí? Entonces, ejemplos como ese hay muchísimos, donde lo que está cambiando no es la industria o lo que nosotros hagamos con inteligencia artificial. Lo que va a cambiar es lo que haga la gente con la inteligencia artificial en nuestras empresas. Y para eso tenemos que estar preparados. Así que bueno, lo dejo como reflexión y para no extenderme mucho más. Muchísimas gracias Andrés, por amar. Es un ejemplo muy ilustrativo. Adelante, Natalia. Gracias. Bueno, cuando pensamos en temas de colaboración, que justamente es parte de nuestras prioridades y de cómo equiparar o
homogeneizar los niveles de avance de esta conversación con diferentes actores. Parte de lo que estamos haciendo desde la UNESCO, y acá quiero contar dos cosas que estamos haciendo. Una parte es justamente trabajar con gobiernos y con toda la región, y era relacionado a lo que tú nombrabas al comienzo, Joa, de la cumbre ministerial sobre inteligencia artificial y ética que se tuvo hace un mes en Montevideo, la segunda, la primera fue en Chile en 2023, y básicamente este esfuerzo quiere equiparar la conversión en la región, consolidar un poco las prioridades y generar una nueva voz desde América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque básicamente esta conversación, digamos, normalmente está liderada por Estados Unidos, por China, quienes están liderando el desarrollo y la inversión en sistemas de inteligencia artificial, pero nosotros como región también tenemos algo que decir y también estamos teniendo un rol, sobre todo en temas de talento, por ejemplo, ¿no? Entonces, es parte de consolidar esa voz regional, de trabajar con todos los países de la región en tener una agenda común y a generar sinergias y generar cambios que tengan un poco más de impacto y avances en la conversación. Hablando con países de la región, del Caribe en particular, Dominicana nos decía, claro, o sea, para México quizás es mucho más fácil tener esta conversación de cómo usar inteligencia artificial de forma responsable. Para Brasil, la conversación y la conversación no solamente tecnológica, de infraestructura, de inversión, va mucho más avanzado. Para nosotros, los países pequeños, no tanto. Y necesitamos tener apoyo de la región para caminar más rápido y más lejos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos generar en la UNESCO, esta agenda conjunta. Ahora en Montevideo se aprobó la creación o se consolidó la creación del Consejo Regional sobre Ética e Inteligencia Artificial, que intenta entonces generar este trabajo regional y aterrizarlo en cosas puntuales que llamamos una hoja de ruta regional, que básicamente tiene 5 dimensiones, temas de gobernanza y regulación. ¿Por qué? Porque hemos visto en todos los congresos de la mayoría de países, en caso de Colombia, hay 15 proyectos de ley que están siendo evaluados por el Congreso para ser aprobados para regular inteligencia artificial, lo que sea que eso signifique, que hay muchas preguntas en esta conversación. Hay un segundo tema de talento y futuro de trabajo que hemos hablado acá, de reskilling, upskilling, de cómo prepararnos como región para enfrentar estos retos que nos trae la inteligencia artificial y aprovechar su potencial. Una tercera de temas de protección de grupos de vulnerabilidad que tiene que ver con diversidad, con género, con el panel pasado, con poblaciones que no están representadas históricamente en esta conversión ni en los datos y por ende está generando sesgos que estamos ampliando con estas tecnologías. Un cuarto tema es el tema de medio ambiente y sostenibilidad, que es una agenda que, digamos, se está posicionando ya y yo creo que va a ser la prioridad de los próximos años, de saber cómo, de entender esa dualidad de la inteligencia artificial, de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a hacernos más sostenibles, pero cómo justamente el crecimiento de la inteligencia artificial está generando un impacto ambiental que hasta ahora estamos empezando a entender, y cómo el uso de recursos naturales se está viendo afectado por estos centros de datos, este procesamiento de tantos digamos, de datos y consumo de energía que estamos teniendo debido a inteligencia artificial. Y una última, que es el tema de infraestructura tecnológica, que básicamente es un factor habilitante para temas de conectividad. Entonces, esta agenda regional intenta entonces aterrizar lo que queremos hacer como región. Y un segundo tema, y con esto cierro, es el trabajo que estamos haciendo con el sector privado justamente. Y es a través del Consejo Empresarial sobre Ética e Inteligencia Artificial de la UNESCO, donde justamente está copresidido por Microsoft y por Telefónica, que sé que Trinidad va a estar en el siguiente panel, grandes aliados en justamente este interés de intercambiar buenas prácticas, porque al final el sector privado sin duda lleva el liderazgo de cómo se deben hacer las cosas, sin duda está aprendiendo, están en la frontera del conocimiento y es con ellos con quien nosotros tenemos que tener un intercambio constante. Entonces, esta plataforma lo que busca justo es compartir información, es servir de puente entre gobiernos, entre academia y sector privado para entender cómo aplicar este enfoque ético en la práctica y poder con ellos de la mano, de nuevo, ir más lejos y más rápido todos juntos. Muchísimas gracias, Natalia. Adelante, José. Un ejemplo de cómo una empresa utiliza la inteligencia artificial para el cambio de cultura de la empresa.
Es una empresa que participa en Coparmex y que ha decidido que con esta tecnología, en lugar de buscar un retorno sobre la inversión, lo que busca es un retorno sobre el tiempo. Es decir, hacer más eficientes los procesos operativos para que las personas tengan más tiempo de analizar esa información. Pero también para que al hacer el trabajo más sencillo, tengan tiempo de ir a su casa y estar con su familia y hacer ejercicio y hacer sus hobbies. Muy interesante, una empresa multinacional que entonces parte de cómo tienes que hacer para cambiar la cultura de una empresa, porque hay una resistencia al cambio. Entonces, la primera pregunta es a cada persona, oye, ¿entiendes el cambio que queremos hacer en la empresa? Si no lo entiende, pues la primera fase es explicarlo, hasta que entiende cuál es el cambio que queremos hacer en la empresa. Una vez que entiende cuál es el cambio, oye, ¿quieres hacer el cambio? Ahí es la parte más difícil en una empresa, que es la resistencia al cambio. Todos los seres humanos nos resistimos al cambio. Preferimos que las cosas sigan siendo como ya las conocemos. Cuando hay un cambio nos resistimos. Entonces hay que trabajar en segunda instancia con esa resistencia al cambio. Una vez que lo logramos, entonces la tercera pregunta es, oye, ¿tienes las capacidades, las habilidades que se requieren para aplicar esta tecnología? Y si no, bueno, es capacitación lo que se requiere. Entonces son 3 fases que ayudan para el cambio de la empresa, en donde el objetivo es lograr el trabajo más eficiente. Una de las personas de esta empresa tenía una presentación con 80 slides y le dicen, ¿sabes qué? Hubo cambio en la agenda, solo tienes 8 minutos. Cambiar de 80 slides a 8 slides le hubiera llevado muchísimas horas, a lo mejor toda la noche. Gracias a la inteligencia artificial, en cuestión de minutos tenía su presentación. Una vez definidos esos criterios de lo que quería que conservara la presentación, y entonces ya tiene tiempo de repasar la presentación, pero también de descansar para a la hora de la presentación estar entero, ¿verdad? Sin haberse tenido que desvelar toda la noche. Entonces, conservemos esta idea de que la inteligencia artificial es una tecnología que nos ayuda a hacer más eficientes los procesos, nos ayuda a ahorrar tiempo, y ahora tenemos que pensar las empresas y organizaciones, ¿qué vamos a hacer con ese tiempo que sobra? Porque falsamente se ha creído que con la inteligencia artificial pues la gente se va a quedar sin trabajo. Las empresas que estamos usando la inteligencia artificial, lo que hemos visto es que ahora necesitamos contratar más personas y cambian las funciones. Desde luego que hay que capacitar para las nuevas funciones, pero definitivamente la tecnología requiere también de más personas y de que tengan la capacidad adecuada. Entonces, repito el mensaje, perdamos el miedo a la inteligencia artificial, usemos la tecnología, que es la que nos permitirá ser más competitivos. Y eso es lo que necesitamos hacer en Latinoamérica. Muy bien, José, muchísimas gracias, que esto me sirve también a modo de concluir este panel. Creemos que hemos tenido una conversación muy rica sobre un tema que nos atraviesa, que es clave para el desarrollo económico y social de Iberoamérica. Hemos hablado de inicio recordando aquellos titulares no apocalípticos de pérdida de millones de empleos, pero yo diría que hay un escenario de creación de nuevos puestos de empleo, incluso algunos que nosotros ahora mismo ni siquiera podamos definir, y que va a traer toda esta transformación. El papel de la educación acá es clave. América Latina y Iberoamérica en general es una región con muchísimo talento, y yo, en clave de optimismo caribeño, como decía al inicio, me encantaría pensar que tenemos una oportunidad de posicionar Iberoamérica en la economía digital a nivel global. ¿Y por qué no? Podemos aprovechar todos los beneficios que nos trae la adopción de toda esta transformación tecnológica en la región. Y pensemos que nosotros como empresarios, si bien a lo mejor no estamos montados en este tren por desconocimiento, por capacidades, por financiación, por miedo, nuestros clientes sí, ya lo están usando, y ya lo comentaba Andrés, y hay seguramente muchísimos ejemplos. No subestimemos el poder que tiene la ciudadanía de conocer, de aprender, de autogestionarse, y sinceramente ahí es donde también entra la política pública, la colaboración entre todos los sectores realmente, entre todos los ámbitos, para tener un marco regulatorio que permita que esto se desarrolle sin dejar a un lado pues los colectivos más vulnerables, tener también observancia con respecto a todos esos datos y poder tener un uso más eficiente
que es lo que merece nuestra región. Yo agradezco a todos ustedes por sus aportaciones, a ustedes también por esta maravillosa participación y bueno, muchísimas gracias y seguimos con la jornada de hoy.